Hola a todos y bienvenidos a nuestra serie de Exactly What to Say en español. Soy Carlos García y esta es la segunda parte de nuestra serie que se trata de preguntas mágicas para influir. Quiero arrancar con haciéndole a ustedes unas preguntas. La primera es, ¿podría ser posible que hacer las preguntas adecuadas sea más valioso que tener todas las respuestas? ¿Qué entiendes sobre el poder de hacer preguntas abiertas para influir en las decisiones? ¿Cuál es tu experiencia al reformular objeciones en oportunidades a través de preguntas estratégicas? ¿Qué tan importante es entender lo que realmente motiva a tu cliente? ¿Cómo te sentirías si pudieras llevar las conversaciones hacia el resultado que beneficien tanto a ti como al cliente? ¿A quién conoces que no hace suficientes preguntas y como resultado tienes ¿A quién conoces que no hace suficientes preguntas y como resultado tiene dificultades para construir relaciones sólidas? Si puedo mostrarte una manera de obtener mejores resultados en tu negocio, simplemente haciendo mejores preguntas, ¿estarías dispuesto a abrirte a utilizar esta metodología en tu proceso de ventas? ¿Podría ser posible que dominar el arte de hacer las preguntas adecuadas sea la clave para desbloquear todo tu potencial como influyente en tu campo? ¿Te ayudaría si tuvieras un enfoque sistemático para elaborar preguntas mágicas en cada interacción de venta? Bueno, y eso fue un ejemplo de preguntas que se pueden hacer para abrir un poco la conversación y cambiar la perspectiva y crear más impacto e influencia en tus diálogos. Soy Carlos García y estoy certificado por un sistema que se llama Exactly What to Say y el libro traducido en español se llama Palabras que Vende. Soy fundador de Exit Sales y soy un coach profesional de ventas y estoy enfocado en el sector financiero. Ahora, lo que vamos a cubrir hoy está inspirado por un libro que se llama Exactly What to Say, escrito por Phil Jones y traducido en español como el libro Palabras que Venden. Mucho de lo que voy a compartir contigo son experiencias personales en mi experiencia profesional y también elaborado e inspirado con el libro de Palabras que Venden, varias filosofías, sistemas y metodologías que vamos a aplicar para ayudarnos a ser más efectivos en nuestras conversaciones. Ok, ¿por qué es importante hacer las preguntas? Normalmente, cuando yo les pregunto a mis estudiantes esta pregunta, la mayor respuesta que voy a recibir son que las preguntas ayudan a descubrir necesidades y deseos, sea en un contexto de conversaciones de ventas o si eres un líder y estás tratando de mejorar el rendimiento de trabajo de tus empleados o hasta si quieres influir en una comunidad o estás hablando personalmente con amigos o familia, más que todo es entender el otro lado de la persona con quien estás hablando. También te ayuda a crear una conexión, rapport y confianza. Las preguntas guían la conversación. La persona que hace buenas preguntas puedes guiar a dónde quieres llevar la conversación. Y uno de los pilares de la excelencia conversación es que la persona que hace las preguntas controla la conversación. Entonces, algo que quiero compartir con ustedes es que las conversaciones es como un baile. Y si sabes que cuando uno está bailando hay un líder y hay una persona que sigue. En muchos casos puedes ser el líder de este baile mientras puedas encontrar las preguntas correctas que te ayudan a cumplir el objetivo de la conversación. Y al hacer buenas preguntas, puedes generar muy buenas conversaciones. A través de esas buenas conversaciones, te ayuda a crear mejores relaciones, mejores conexión. Puedes entender más contexto de la persona con quien estás hablando. Y con eso puedes descubrir más oportunidades. Al descubrir más oportunidades, puedes descubrir la evidencia, las razones del por qué la persona debería tomar acción y tomar decisiones. Entonces, cuando pienses que cuál es el valor que tienen las preguntas, acuérdate de este baile, acuérdate de este sistema, porque esto naturalmente te ayuda a ser más efectivo en tus conversaciones, crear más impacto y tener más influencia cuando quieres convencer a alguien o ayudarlos a ver
las cosas de otro punto de vista. Ahora vamos a hablar un poco de la palabra rapport. La palabra rapport es francesa y tiene que ver mucho con lo que significa relación o conexión. Hacer preguntas es importante con la intención de crear esa conexión. Si llegas a hacer preguntas solamente con interés personal tuyo, no vas a poder crear esa conexión porque el oyente ya va a saber que solamente estás haciendo estas preguntas por tus razones y no por las de ellas. Entonces es importante mantenerse curioso y hacer preguntas con esa intención de querer aprender y entender a la otra persona con quien estás hablando. Ahora vamos a profundizar un poco la palabra rapport. La definición exacta se refiere a una relación armónica caracterizada por la comprensión mutua, el respeto, la empatía entre individuos o grupos. Implica establecer una conexión o un vínculo a través de una comunicación efectiva, intereses compartidos e interacción positiva. Para cuáles son las conexiones entre el hacer preguntas y rapport, lo más importante es poder demostrar ese interés genuino y hacer esas preguntas donde hay un interés mutuo. También usar la habilidad de la escucha activa, que al hacer las preguntas demostrar que estás presente, estás escuchando activamente. Hacer las preguntas se muestra que valoras la opinión y el punto de vista de la otra persona. Te puede ayudar a fortalecer esas relaciones y al entender las experiencias y los puntos de vista de los otros, te ayuda a crear y maximizar esa conexión. Y también te ayuda a generar intereses comunes para poder de nuevo a fomentar esa confianza. ¿Cuál es la herramienta más importante que se debe utilizar después de hacer una pregunta? Te voy a dejar con un momento de reflexión y responde un poco en tu cabeza cuál debería ser. Y la respuesta es simple. Tienes una de estas cosas y tienes dos de la otra herramienta. Y eso es el escuchar. Muchas veces estamos haciendo preguntas solamente para hacer la próxima pregunta. A veces escuchamos para reaccionar y no escuchamos para entender. Entonces, algo muy importante del poder de hacer buenas preguntas tiene que ver con la escucha activa. Y les quiero compartir varios elementos que les ayuda a usar la escucha activa en una forma efectiva. La primera es demostrar atención. Eso es un factor requerido para no solo recibir un mensaje, sino descubrir las intenciones y el punto de vista de aquello que está comunicando. Y así puedes retener ideas, también puedes referir lo que te dice el oyente luego en la conversación para conectar qué recomendaciones le vas a hacer, qué soluciones le quieres ofrecer. La segunda es objetividad. En vez de entrar con juicio, entrar con curiosidad y ser objetivo para entender sus experiencias únicas y te ayuda a tal vez buscar cómo le puedes tal vez cambiar la perspectiva. Y en otros casos, esta persona te puede ayudar a ti, cambiar tu perspectiva para que lo ayudes a ver el problema de lo que le quieres solucionar del mismo punto de vista. Lo otro es establece empatía. Esto te ayuda a no solamente ser analíticos, pero comprender qué están diciendo y ofrecerles una respuesta útil para ellos. Y último, disposición. Solo a través de ella se puede generar un interés genuino en aquello que está siendo puesto sobre la mesa. Esto te ayuda a invitar a las personas a compartir más información, simplemente demostrar que estás escuchando activamente, que estás presente y que valoras todo lo que está diciendo. Ok, ¿cuáles son los beneficios de la escucha activa? Ya lo hemos hablado un poco, pero lo más importante es que te ayuda a generar confianza con los clientes. Si no estás generando confianza, la persona en verdad no va a querer comprar contigo, hacer negocios contigo o confiar en ti, de darte más contexto, más información que te ayuda a ayudar a la persona. También la escucha activa te ayuda a obtener información que sea relevante al problema que le quieres solucionar. También te ayuda a optimizar el servicio al cliente. Si sabes más sobre sus problemas en manera profunda,
te ayuda a ser más preciso con las soluciones, los productos y los servicios que le quieras ofrecer al cliente. Y también te ayuda a interpretar su punto de vista o hasta la interpretación correcta del mensaje. A veces la gente te llega con ciertas preguntas a ti. Los clientes te van a llegar cuál es tu precio, qué tan rápido puedes hacer esto. Y todas estas preguntas tienen algo más allá, simplemente lo que te están preguntando. En muchos casos puede ser que han tenido malas experiencias en el pasado, no tienen experiencia o hay otra motivación o otro punto de vista que se tiene que desempacar haciendo buenas preguntas. Entonces les quiero compartir 8 técnicas en cómo usar la escucha activa. Esto viene de un artículo de HubSpot, se los recomiendo y le voy a agregar el enlace en las notas del video. Una de mis favoritas es, más que todo, es demostrar que no estás distraído, más que todo por el aparato que más nos distrae. Entonces, no tener ni siquiera esto físicamente en ninguna parte. Poner tu celular en tu bolsillo o guardarlo y asegurar que lo tengas en silencio. Probablemente es la forma más efectiva de demostrar que estás 100% presente, ¿verdad? Una de las cosas que también me gusta es mantener contacto visual. Cuando estás hablando y escuchando y viendo a la persona, es una indicación de que estás presente, estás escuchando y estás conectando más con la persona con quien estás hablando. Otra cosa que yo he compartido que a veces contradice la última sugerencia es tomar notas. Al tú poder tomar notas, ¿verdad? Le estás demostrando a la persona que está hablando que estás valorando todo lo que está diciendo, estás enfocado en asegurar que quieres captar todos los detalles posibles que te está compartiendo. Pero sí tiene una contradicción. Si estoy tomando notas, no puedo ver a la persona. ¿Y cómo puedo ver a la persona y tomar notas al mismo tiempo? Algo un poco cómico. Yo les diría que si quieres tomar notas porque no quieres perder información importante, esto no te va a afectar en ninguna forma negativa. Simplemente le estás comunicando a la persona que quieres asegurar que estás captando todos los detalles que comparte contigo. Así puedes referir a esa información luego en la conversación si te ayuda a hacer mejores recomendaciones. Entonces, si quieres estar presente y mantener contacto visual y tienes buena memoria y te puedes acordar de todo, excelente, lo puedes hacer. Pero yo escogería tomar notas en cualquier forma, sea con tu computadora, si se están conectando en forma virtual o hasta si están físicamente juntos. Tomar notas y no tienes que tomar exactamente palabra por palabra, pero puedes escribir datos importantes que te ayuda de nuevo a referirlo en un dado futuro. Entonces esas serían las 3 que yo les recomendaría de las 8 que usen, que te va a ayudar a ser más efectivo en demostrar que estás presente y usando la escucha activa. Ok, entonces quiero compartir con ustedes una cita de un psicólogo muy popular en la ciencia moderna que estudió mucho sobre la psicología de conversaciones y ser efectivo, especialmente haciendo preguntas y escuchando. Y él dice, escuchamos no solo con nuestros oídos, sino con nuestros ojos, con nuestra mente, corazón e imaginación. Y este es Carl Rogers, psicólogo PhD, muy conocido en la comunidad de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a hablar un poco de qué tipos de preguntas se pueden hacer para ser más efectivo y para influir. Las primeras son preguntas cerradas, aunque no son las más populares son importantes hacer estas preguntas porque te ayuda a recolectar cierta información que es importante para ayudarte a hacer las mejores recomendaciones. También vamos a hablar de preguntas abiertas y cuál es la diferencia entre una y la otra. Luego, cómo puedes hacer preguntas investigativas, las hipotéticas y las sugestivas. Ahora, hay muchos más tipos de preguntas que puedes hacer, pero yo diría que estas son las 5 más clave que te va a ayudar a crear el máximo impacto y influir tus conversaciones hacia el resultado deseado. Ahora vamos a arrancar con preguntas cerradas. Las preguntas cerradas prácticamente te ayudan a obtener un dato, ¿verdad? Un hecho. En muchos casos, preguntas cerradas te ayuda a obtener la respuesta sí o la respuesta no.
¿Cuál es un ejemplo de una pregunta cerrada que se puede hacer? ¿Tienes un presupuesto para este proyecto? Sí, ¿verdad? Entonces, al hacer esta pregunta, simplemente te ayuda a tener la respuesta sí o no. Ahora, preguntas cerradas también te ayuda a obtener información clave, es decir, le puedes preguntar cuáles son tus ingresos anuales y te dice $1.000.000 al año. Eso no te va a compartir más información, sino el dato que estás buscando. A veces estos datos son importantes pedir porque te ayuda de nuevo a entender tal vez qué tan complejo va a ser la compra o el producto o el servicio que se necesite. La diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta, que la pregunta abierta te ayuda a tener una respuesta más detallada. Te permite al cliente que pueda expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades más libremente. ¿Okay? Entonces, estos fomentan respuestas detalladas. Es clave para construir relaciones, profundizan desafíos y objetivos y estimulan más discusión. Aportan información valiosa, especialmente del negocio y de las motivaciones del comprador, del cliente. Acuérdense que las preguntas abiertas siempre comienzan con estas palabras: ¿qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde? Si arrancan cualquier pregunta con estas palabras, vas a poder generar más diálogo y vas a poder obtener más información que sea valiosa para ayudarte a hacer mejores recomendaciones y hasta dar presupuestos más precisos hacia los proyectos, productos o servicios que le vas a ofrecer a tus clientes. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Hacer preguntas abiertas o hacer preguntas cerradas? La respuesta no es simple, pero lo que le voy a decir a ustedes es que es importante tener un balance. Y al tener ese balance, yo diría que tener más preguntas abiertas que cerradas. Las preguntas cerradas terminen siendo más útil cuando ya están más allá en la conversación, hay mucha más confianza y tal vez necesitas datos importantes que te ayuden a crear un presupuesto hacia el producto y el servicio en una forma más detallada. Un ejemplo que les puedo dar. Si eres un agente de bienes raíces y a alguien le interesa comprar una casa, le puedes hacer preguntas abiertas como que, ¿cuál es tu objetivo? Y la persona te dice, bueno, quiero una casa donde hay escuelas buenas para mis hijos, necesito tener más de 3 habitaciones porque tengo 4 hijos, me gustaría que la cocina esté abajo, que sea de 2 pisos, etcétera, etcétera. Y mientras le estás haciendo más preguntas, tal vez le quieres hacer preguntas como que ¿es importante tener un garaje? ¿Qué tan importante es para ti poder estar cerca del supermercado? Y ahí puedes combinar algo de sí y no con preguntas cerradas y hacer preguntas abiertas también. Entonces, a veces el hacer preguntas cerradas sí te puede ayudar a llegar más directo a la información detallada que necesites para poder darles recomendaciones más precisas a tus clientes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacer muchas preguntas cerradas? En muchos casos, si no creas tiempo para poder hacer preguntas abiertas, pones en riesgo el poder crear una conexión personal con el cliente. A veces, mucha gente puede llegar a querer obtener toda esta data, toda esta información para encontrarle el precio y la recomendación lo más rápido posible. Y si haces puras preguntas cerradas, lo puedes obtener. El problema es que nosotros no somos computadoras y no somos robots. Lo clave de las interacciones de vender es crear conexiones. Entonces el riesgo es que la persona se va a sentir que está en una interrogativa. No estás creando tiempo para conectar, entender su punto de vista, sus motivaciones, su porqué. Entonces yo les advierto que no solamente hagan puras preguntas cerradas porque pueden perder la oportunidad de crear esa conexión con sus clientes. Ahora les quiero ofrecer
unos cambios sencillos que pueden hacer dentro de sus preguntas existentes. A veces ya estamos acostumbrados a hacer estas preguntas y no nos estamos dando cuenta que podemos simplemente con un cambio sencillo dentro de la pregunta generar más efectividad en nuestras conversaciones. ¿A qué me refiero? Cómo cambiar de una pregunta cerrada a una pregunta abierta y lograr más con ese cambio sencillo. Entonces, una situación que les quiero dar es, si quieres pedir una cita a un cliente potencial, en vez de preguntar, ¿puedes reunirte la semana que viene? Se puede cambiar eso a ¿cuándo te puedes reunir para conversar sobre X? Vamos a usar otra situación. Si quieres saber el presupuesto del proyecto, el producto o el servicio que quiere el cliente, en vez de preguntar, ¿tienes un presupuesto para el proyecto? Puedes preguntar, ¿cuál es tu presupuesto para este proyecto? O si quieres llegar más profundo, puedes decir, ¿me puedes ayudar a entender cómo llegaste a este presupuesto? Y de nuevo, puedes abrir la conversación, entender las motivaciones que te ayuda a generar un diálogo más profundo. Queriendo saber qué saben de tu servicio o producto. Esto te ayuda a establecer contexto, cómo llegaste a aprender de mí, ¿verdad? Y en vez de decir, tienes experiencia comprando algún tipo de producto o servicio, podemos usar el ejemplo de bienes raíces. Si alguien quiere comprar o vender una casa y preguntarle, ¿tienes experiencia comprando casa? Te pueden simplemente responderte con sí o no. En vez, para abrir la conversación, puedes decir, ¿cuál es tu experiencia con este tipo de producto o servicio? O con nosotros. Y esto de nuevo te ayuda a poder obtener el contexto de dónde viene, de qué punto de vista, qué han investigado sobre este tipo de proyecto. Otra es si quieres saber quién es la persona que toma decisiones. En muchos casos puedes ahorrar mucho tiempo llegando directo a preguntarle quién es la persona que toma decisiones. Entonces, en vez de decir, ¿eres la persona que tomas todas las decisiones? Puedes cambiar, ¿me puedes contar sobre el proceso de toma de decisiones y quiénes más van a estar involucrados? Me gusta mucho simplemente hacer una pregunta, ¿quién más va a estar involucrado en tomar todas las decisiones finales en esta conversación? Es una forma buena para ayudar a guiar cuáles son los próximos pasos. Porque si vas a compartirle tanta información y al final hay otra persona que está involucrado en la toma de decisiones, te toca hacer esa presentación de nuevo. Entonces, el poder obtener esa información te ayuda a tal vez guiar la conversación hacia otro paso. Tal vez puedes decir, bueno, como me dijiste que tu esposo o tu esposa o tu socio está involucrado en la decisión, ¿por qué no agendamos una cita la semana que viene para que todos conversemos un poco más y ver cuáles son los mejores próximos pasos? ¿Qué te parece? Entonces es una forma efectiva de nuevo para ser más eficiente con tu proceso y poder entender quiénes están involucrados en la toma de decisiones. Ahora, si quieres pedir un referido, en vez de decir, ¿conoces a alguien que necesite mis servicios? Eso a veces se siente que estás pidiendo, ¿verdad? Y está bien, en muchos casos, si le has aportado un buen servicio a tu cliente y están felices contigo, definitivamente le queremos pedir a esos clientes si pueden compartir su experiencia y tal vez recomendar otras personas potenciales quien puedas ayudar. Entonces, una forma efectiva de preguntar es, ¿a quién conoces que pueda beneficiar de mis servicios? Y si quieres ser más efectivo con esta pregunta, te recomiendo que tal vez, en vez de decir a quién, decir, ¿conoces a una persona que es como tú, tal vez, que pueda beneficiar de mis servicios? Y eso reta a la persona que piense por lo menos una persona, un nombre, ponerle una cara a esa persona. Entonces, mientras más preciso puede ser, más efectivo vas a poder ser con el resultado que buscas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las preguntas investigativas. Entonces, estas son más detalladas y te ayuda a descubrir las necesidades y problemas no expresados. Preguntas investigativas ayuda no solo a ti, pero a la otra persona como un proceso de autodescubrimiento.
Más que todo, esto se enfoca en situaciones actuales, ¿verdad? Esto te ayuda a profundizar un poco cuáles son sus dolores, sus necesidades, sus oportunidades dentro de sus procesos o su situación actual. Esto sí requiere mucha escucha activa de la parte del vendedor y puedes usar esta información para profundizar, para generar más y más conversación. Es esencial para entender la situación completa del cliente y te ayuda a adaptar tus soluciones que sean relevantes a estos problemas actuales. Ahora, un ejemplo que puedes hacer como pregunta investigativa es: ¿cómo afectan los desafíos actuales a la eficiencia de tu equipo? Entonces estás hablando de el ahora. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu proceso existente? En este caso, en este ejemplo, estamos hablando de consultando con un empresario. Otra puede ser: ¿podías describir el proceso que sigues cuando te encuentras con un obstáculo en tu proyecto? De nuevo, estás retando a la persona que se pongan a imaginar en experiencias donde sintieron que habían oportunidades para mejorar su situación actual. ¿Qué estrategias has intentado anteriormente para resolver este problema y cómo te han resultado? De nuevo, te ayuda a entender el contexto, si trataron de contratar a alguien, si han trabajado con alguien como tú, qué experiencia tuvieron con ellos, cómo puedes encontrar esas partes donde sus últimas experiencias tuvieron oportunidades y cómo puedes llenar esas oportunidades con tus soluciones para ayudarlos a tener esa paz mental. Ahora vamos a hablar un poco de las preguntas hipotéticas. Las investigativas se enfocan en cosas presentes y actual. Las hipotéticas te ayuda a descubrir algo más como a un futuro. Y esto te ayuda a crear visualización del lado del cliente. En ciertos casos, preguntas hipotéticas pueden llegar a un resultado positivo o a un resultado negativo. Y el efecto que quieres tener con estas preguntas es ayudar al cliente o evitar más errores, más pérdida de tiempo, evitar ese dolor de cabeza y tal vez hacer preguntas para llegar a un resultado positivo en ese dado futuro. Exploran las implicaciones de decisiones. Si decides a resolver el problema o si no tomas ninguna decisión, qué consecuencias puede tener. Esto revelan y generan más valor en las soluciones o el costo de la inacción. Y te ayuda también a ti y a tu cliente potencial fomentar el pensamiento creativo. Ahora, esto también te ayuda a descubrir objeciones antes que se presenten y también hesitaciones profundas. Si el cliente tiene algún miedo a tomar esa decisión, si lo pones en una situación hipotética, no es real, el cliente tal vez está más dispuesto a expresar cuáles serían sus reservaciones, objeciones o la resistencia hacia eso y te ayuda a tener un diálogo más profundo. Unos ejemplos de preguntas hipotéticas que puedes hacer pueden ser: ¿es posible que un aumento en la eficiencia de tu equipo reduzca los tiempos de entrega de los proyectos? Si te das cuenta, en palabras naranjas, la palabra es posible son una de las palabras mágicas que existen dentro del libro Palabras que Venden. Y me encanta esta serie de palabras porque estás creando una situación hipotética. Es posible, hay probabilidad. Y es mucho más difícil argumentar con algo que tenga algo de probabilidad en vez de simplemente decir sí o no o hacer la pregunta en forma absoluta. Es mejor hacerla un poquito más abierta. Otra pregunta que puedes hacer es: ¿ayudaría si tuviéramos una solución que automatizara el 50% de las tareas manuales que actualmente realizan? De nuevo, estás creando un futuro potencial al decir: te ayudaría si te puedo introducir a una solución que te ayude a resolver este problema. Entonces lo que estás haciendo, estás posicionando un futuro deseado positivo para que el cliente te diga: obvio, sí, sí me interesa esto. Entonces preguntas hipotéticas te ayudan mucho a poder llegar hacia el destino que busca tu cliente potencial
De nuevo, utilizando todos los datos y todos los hechos que has recolectado durante el sistema de tu conversación, y por eso que las preguntas investigativas te ayudan a ser las primeras para entender su situación actual, y de nuevo puedes más o menos calcular cuáles son las preguntas hipotéticas que le puedes hacer que ayudan a resolver esas respuestas de su situación actual. Yo les daría este reto de formar 3, 4 preguntas, comenzando con ¿es posible que? O ayudaría si. Y acuérdate, simplemente puedes comenzar estas preguntas después de poder recaudar toda esa información que pudiste obtener haciendo esas preguntas abiertas, cerradas y investigativas. Ahora, las últimas preguntas que serían buenas también practicar son las preguntas sugerentes. Esto ayuda a guiar al cliente hacia una conclusión específica. Te ayuda a sugerir sutilmente los beneficios de tu producto o servicio. Y estos son más como para cerrar la venta, ¿no? Para poder ya llegar a los próximos pasos. Te ayuda a plantear ideas y soluciones a la mente del cliente, de nuevo, sin manipular en ninguna forma. Todo tiene que ver con influir. Y te ayuda a abrirle al cliente y ayuda a que el cliente sea más receptivo a la venta. Orienta el pensamiento hacia ventajas sin afirmar directamente. Ahora les quiero compartir varios ejemplos que pueden usar en forma sugerente. Imagínate el impacto positivo de tu equipo al reducir tiempo dedicado a las tareas administrativas gracias a nuestra tecnología. Eso es algo que te interesaría implementar. Entonces, si te das cuenta, sí es una pregunta cerrada, pero sí estás creando de nuevo un futuro deseado positivo y estás poquito a poco obteniendo ese compromiso del cliente para poder llegar al último compromiso, que es simplemente decidir que ellos trabajen contigo. Otra puede ser algo condicional. De nuevo, las palabras naranjadas son las palabras mágicas. Lo que estás haciendo es creando una condición. Si puedo, ¿estarías dispuesto? Entonces esta pregunta puede ser, si puedo enseñarte cómo nuestra plataforma puede aumentar la satisfacción de tus clientes y por ende tus ingresos, ¿estarías dispuesto a considerar nuestro servicio? Y de nuevo, estás creando la condición de que si yo puedo generar este resultado, estarías dispuesto a trabajar con nosotros. Es así de fácil. Ahora, en muchos casos, ¿qué pasa cuando el cliente arranca la conversación con sus preguntas? De eso no hemos hablado. Si se acuerdan muy bien, la persona que hace las preguntas controla las conversaciones. Y a veces nuestros clientes tienden a llegar de una vez a hacerte muchas preguntas que te pueda poner fuera de base. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de preguntas y las más comunes? ¿Cuál es tu precio? ¿Por qué eres tan caro? ¿O me puedes garantizar resultados? Y entonces esto a veces nos pueden poner en una forma bien incómoda. ¿Y qué pasa? Naturalmente nosotros tenemos la tendencia de defender. Entonces, en vez de defender, lo que les quiero compartir a ustedes es que se acuerden que la persona que hace las preguntas controla la conversación. Entonces, ¿cómo podemos responder al cliente a estas preguntas que a veces pueden ser un poco incómodas? Lo fácil es responder una pregunta con una pregunta. Entonces, les daría yo un reto a ustedes de tratar de escribir cuáles son las objeciones o preguntas que te hacen tus clientes y cómo puedes responder esa pregunta con una pregunta. Una de mis preguntas favoritas que me gusta hacer, especialmente cuando alguien pregunta cuál es tu precio, es decir, antes yo darte este estimado, estoy curioso, ayúdame a entender qué experiencia tienes trabajando con un profesional como yo. ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando el control y normalmente la respuesta que me da ese cliente potencial es, bueno, no tengo experiencia. O, bueno, yo he buscado algunos otros profesionales como tú y más o menos yo veo que están cobrando X. Entonces, de nuevo, puedes llegar un poquito a entender de qué punto de vista vienen, qué contexto tienen
y en vez de simplemente defender esa pregunta, estar en la defensiva y estar en desventaja, agarras la ventaja de nuevo haciendo esa pregunta. Entonces les comparto ese ejemplo, pero les doy a ustedes el reto de también encontrar cómo pueden responder a las preguntas del cliente con tu pregunta. Para cerrar esta presentación, normalmente este libro nos dice que si cambias tus palabras, cambias tu mundo. Para esta sesión, yo les comparto a ustedes que si cambias tus preguntas, vas a cambiar tus resultados. Los quiero invitar a que se unan a mi grupo de Facebook, Exactly What You Say en español, donde hay otros hispanos bilingües que les interesa elevar su comunicación y también practicar el uso de esta metodología si quieres hacer un buen networking y mantener la mente abierta para ver cómo puedes mejorar tus ventas, tu proceso de ventas y tu lenguaje profesional para ser más influyente con las personas con quien estás comunicando. Los invito para que se unan a este movimiento. Y con eso, también les comparto mi contacto aquí y de nuevo en las notas les comparto enlaces adicionales hacia los recursos que los ayuden a ustedes a saber un poco más de este sistema. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.